Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Este es un día importante para dos personajes, creo yo, o personeros públicos, como quieras tú llamarle. Para el director de la PDI, el señor Serna, y para Trinidad Steiner, la ministra de Seguridad. ¿Por qué? Porque estas últimas semanas, las tres primeras semanas de gobierno, digamos, Trinidad Steiner, la ministra de Seguridad, se ha visto envuelta en una serie de polémicas una tras otra, la verdad. Una tras otra, una tras otra, una tras otra. eh, por diversos motivos, digamos. Del que hoy se va a hablar en el Congreso Nacional, a donde va a ir el director de la PDI, tiene que ver con eh, la salida de Consuelo Peña, eh, una de las mujeres más importantes en la PDI, y que algunos medios como Bio Chile y otros indican se debió a que fue una petición expresa de la ministra de Seguridad, cuestión que ella ha negado, y se ha dicho que fue una decisión institucional. Un ministro de Seguridad, la ministra de Seguridad en este caso no puede pedir la salida de tal o cual funcionario, digamos, eso depende estrictamente de la PDI. Y aquí hubo un problema hace algún tiempo atrás con una investigación que estaba haciendo la ex fiscal Trinidad Steiner, y después cuando asumió como ministra, bueno, hizo lo que hizo y pidió explicaciones al director de la PDI por una cuestión que había ocurrido cuando ella era fiscal, cuestión que desde nuestra perspectiva no corresponde, y Contraloría todavía no se refirió a esto, pero debería hacerlo en cualquier momento. De eso vamos a hablar en los próximos 10 minutos, de esta reunión que se va a desarrollar entre el Parlamento chileno y el director de la PDI para que informe finalmente qué es lo que pasó. Y ahí, bueno, él no podrá mentir, tendrá que decir la verdad. Suponemos que es así. Soy Hugo Varela, somos Sala de Prensa, muchas gracias por acompañarnos. Solo 10 minutitos, ¿ah? Eso nos va a tomar hacer lectura de varios medios de comunicación e irte comentando lo que vaya sucediendo. Puedes colaborar en nuestro medio haciéndote miembro del canal de YouTube o bien visitando nuestro sitio web www.saladeprensa.cl. Día clave para la PDI. Director de la policía asiste a la Cámara y diputados esperan que aclare salida de Consuelo Peña. Consuelo Peña, eh, una de las mujeres, insisto, más importantes de la PDI, a cargo de la inteligencia, creo que era vicejefa de inteligencia, en fin, pero era una mujer muy, muy importante. La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, ha sostenido que la decisión fue de carácter institucional. Y ahí a la izquierda vemos al jefe de la PDI, quien es que tiene que comparecer hoy día en el Congreso Nacional. En el marco de un agitado inicio de gestión de la nueva ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, es una forma eufemística para decir que se han visto involucrados en problema tras problema, problema tras problema, problema tras problema. Eso, para Emol, es un agitado inicio de gestión. Marcado por la polémica que generó la remoción de la subdirectora de inteligencia y tercera antigüedad de la PDI, una de las mujeres más importantes de la PDI, Consuelo Peña. Este lunes el director general de la institución mencionada, PDI, Eduardo Serna, asiste al Congreso para aclarar los hechos. La titular de la cartera también está invitada. Y es que en su primera semana en el cargo, Steiner envió un oficio a Serna pidiendo explicaciones por los traslados de 4 funcionarios policiales que trabajaban con ella en una investigación cuando era fiscal regional de Tarapacá. Esos traslados los había decidido Peña, que es la tercera mujer en importancia de la PDI, para que una semana después Serna la llamara a retiro. Algunas voces señalaron que por las diferencias que se generaron en torno a esa indagatoria en Iquique, habría sido Steiner quien pidió a Serna la salida de Peña. Bio Chile lo afirma así taxativamente, ¿eh? No dice que habría sido, sino que fue. La ministra se ha defendido señalando no tener rencillas con nadie y que la decisión de remover a Peña fue institucional. La polémica, que ha generado diversos flancos tanto en la oposición como en el oficialismo, generó un llamado de Serna para que asista este lunes a la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja y esclarezca los hechos y las circunstancias en que se realizó dicho llamado. Entonces le van a preguntar, director Serna, ¿usted pidió a la PDI, usted pidió la salida de esta funcionaria de la PDI? Sí, yo lo hice. Ok. ¿Alguien se lo pidió a usted? No. Ok. Entonces, ¿por qué pidió la salida de esta funcionaria? ¿Cuál era su hoja de vida? ¿Qué problemas tenía? ¿Por qué decidió usted la salida ya? Por pérdida de confianza. Ok. ¿Y por qué perdió la confianza? Y ahí, bueno, tendrá que tener un discurso coherente el director de la PDI.
cerrar la controversia. Previo a la reunión, los diputados, parte de la Comisión de Seguridad, eh, del más variado espectro político, conversaron con Emol acerca de las expectativas y dicen, desde el oficialismo esperan que se logre aclarar de una vez por todas qué fue lo que pasó. Esperemos que el director Serna entregue todos los antecedentes necesarios para esclarecer esta situación de la manera más seria y responsablemente posible. Y lo otro es que diga que efectivamente se lo pidió la ministra de Seguridad. Uy, si dice eso, se complicaría muchísimo. Ya, la hora de Serna, director de la PDI, llega a la Cámara para enfrentar polémica con Steiner por remoción de prefecta Peña. Este es un tema de seguridad pública, ¿eh? Y si bien es cierto, es una cuestión más bien accesoria, no se va a hablar, digamos, de inteligencia, o sea, sí, se podría hablar de inteligencia. Eh, pero yo soy siempre partidario de que todo sea lo más transparente posible. Lo más transparente posible. Pero claro, el Congreso tiene atribuciones para eh, que no todo el mundo tenga acceso a la información de lo que aquí se converse. Pero al final va a trascender igual, si los parlamentarios a la salida van a hablar igual. Los parlamentarios de oposición consultaron a Steiner por qué la prefecta, quien contaba con una reputada trayectoria en la institución, había sido removida. La pregunta era clave. Por esos días se conoció quien estaba detrás de la decisión no era el jefe de la policía, sino que había surgido como una exigencia de la propia ministra por supuestas rencillas, por un supuesto conflicto entre ambas. Sin embargo, ante los diputados, Steiner no lo reconoció e incluso sostuvo que la renuncia fue una decisión institucional de la PDI, una versión que días después fue respaldada por el propio presidente José Antonio Kast. Bueno, ¿cuáles son los reales motivos por los cuales fue llamado a retiro de manera extraordinaria, pasando por alto su destacada trayectoria? Saber cuáles fueron las razones que llevaron a esta decisión. Esa es la gran pregunta. En sesión secreta, Serna despejará si él o Steiner pidió la salida de la ex jefa de inteligencia. Es que yo creo que él no se va a complicar y va a decir que él pide, o sea, en estricto rigor, él pide la salida, porque no puede la ministra de Seguridad pedir la salida. Técnicamente lo pide él, pero hay que preguntarle si él recibió alguna instrucción o alguna orden anterior, digamos. Porque no puede la ministra de Seguridad por decreto, cúrsese la baja de tal funcionario en carabinero, en no, 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 no aplica. Para eso hay un mando. Eh, pero claro, saber si fue empujado por alguien, si fue presionado por alguien, si la ministra de Seguridad le pidió tal cosa y él, con la idea de mantener buenas relaciones con el Ministerio de Seguridad, porque van a trabajar los 4 años que vienen en esto, dijo ya, sabe que yo la he hecho. En fin, eso es lo que se tendría que dilucidar. El tema es el traslado de los funcionarios. Ya sabemos, Steiner era fiscal, estaba dirigiendo una investigación y trabajaba con funcionarios de la PDI de Tarapacá y de pronto le sacaron a esos funcionarios y ella se enojó muchísimo y luego cuando asumió como ministra de Seguridad, él le pidió explicaciones a la PDI por qué había sacado a esos funcionarios. Yo creo que no aplicaba ahí, yo creo que ahí ya se equivocó la ministra Steiner. No sé si ya lo... Bueno, dijo que había hecho lo que ha hecho en el marco de sus atribuciones, no creo que sean parte de sus atribuciones. En una tarde que se anticipa tensa y cargada de lecturas políticas, el director general de la PDI, Eduardo Senna, comparecerá ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados en medio de una controversia que ha escalado en los últimos días. La salida de la ex subdirectora de inteligencia, Consuelo Peña, y las dudas sobre si su remoción respondió o no a una decisión institucional o a presiones desde la moneda, en específico de la ministra Steiner. La sesión, sin embargo, tendrá un elemento que podría marcar el tono y los límites de lo que se conozca públicamente. Esto porque será de carácter secreto. En la práctica, eso implica que no habrá registro oficial ya, pero los parlamentarios van a hablar igual. La teoría que salpica Steiner, en fin, hay un montón de información asociada a este tema. Este es uno de los temas que han complicado a la ministra de Seguridad. ¿Y cuál es el mayor problema acá, digamos? Es que ya está, indefectiblemente va a girar su mirada a esta reunión y va a dejar de estar preocupada de la seguridad ciudadana en el país. Eh, Indefectiblemente va a ser así. Y eso no es bueno, pues ella debería estar preocupada en cumplir la promesa presidencial de terminar con este asunto del crimen organizado y de la delincuencia en Chile. O bajar los altos índices de delincuencia en Chile y terminar con el crimen organizado. En fin, no sé. Pero está con estos problemas que evidentemente
La deben y complicar y muchísimo. Y ahí está, esto es lo que sabemos de esta sesión. Veremos qué dice el director de la PDI. Yo creo que, y seguramente los medios, por supuesto, están buscando a Consuelo Peña, que ella seguramente sabe todo, pero ella no ha querido referirse al tema. Y es curioso, seguro algún medio la va a sacar, yo creo. La Tercera, CIPER, Reportea, EMO, cualquiera de estos medios la va, Bio Chile investiga, cualquiera de estos medios va a sacar finalmente la opinión de Consuelo Peña y ahí se tendrá que aclarar todo. Bien, somos Sala de Prensa, muchas gracias por acompañarnos en estas lecturas. Que tengan buena jornada, chiquillos, chiquillas. Nos vemos. Seguimos.